Reciban un cordial saludo de parte de nuestra congregación Árbol de Vida. Le damos gracias al Eterno que nos permite una vez más estar en el aire para poder continuar llevando la palabra. Hemos estado estudiando esta semana la 12ª porción de la Torá. Dentro del ciclo anual nos encontramos ahora con Vayihai. Es difícil traducir la pronunciación y sobre todas las cosas es mucho más difícil dar la pronunciación correcta cuando no es nuestro idioma natal. Pero cuando lo traducimos al español simplemente significa y él vivió. Hemos estado hablando sobre la vida de Jacob, sobre la vida de José y ahorita llegamos al capítulo 48 del libro de Génesis y precisamente en esta porción vamos a concluir el libro de Génesis. Pero antes de concluirlo, nos hemos propuesto en nuestro corazón llevar a cada uno de ustedes lo más esencial de esta porción. Cuando llegamos a Génesis capítulo 48, versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo Jacob bendice a Efraín y a Manases. Me quisiera detener inicialmente en el subtítulo para ver el orden en el que la Reina Valera está poniendo los nombres de los hijos de José. Efraín fue el hijo menor de José y Manases fue el hijo mayor. Pero la Reina Valera los está acomodando, poniendo al menor por delante y al mayor en segundo término. Aquí hay algo bastante importante que nosotros necesitamos descubrir. Yo deseo aplicar esto a mi propia vida. Cuando nosotros llegamos a buscar el significado de cada uno de estos nombres, el nombre de Manasés significa que hace olvidar. José tuvo el cuidado de nombrar a su primer hijo como el término del lapso en el cual él había pasado hasta ese momento. Todos los sufrimientos, todo lo que él pasó en su llegada a Egipto, él quería que quedaran totalmente en el olvido. Cuando nace su segundo hijo, le pone como nombre fructífero. Eso es lo que significa el nombre de Efraín. Y en esta porción de Génesis capítulo 48 vamos a aprender algo bastante importante. Vamos a aprender el cómo Jacob adopta a los hijos de José. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la adopción. Dice Génesis 48 versículo 1: Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob, diciendo: He aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. La primera sustancia que yo deseo remarcar en este día es para todos aquellos que tenemos la tendencia de darle más énfasis a nuestra vida, a las cosas negativas o al sufrimiento que pasamos. Algo que me impacta de la vida de Jacob en este capítulo es cómo Jacob había aprendido a cambiar su actitud. En capítulos pasados nos podemos dar cuenta el énfasis que él ponía en el sufrimiento, los obstáculos, la adversidad que él pasaba constantemente. Pero llegado a su lecho de muerte, Jacob había cambiado totalmente su actitud. Ahora Jacob empezaba a recordar las bendiciones, empezaba a poner el énfasis en las promesas que el Señor le había prometido en su juventud y que ahora las veía cumpliéndose en su vida. Cuando nosotros nos damos cuenta, es bastante
importante para nosotros que constantemente tengamos nuestra mirada puesta en las bendiciones que el Eterno ha dado sobre nuestra vida. Porque si nosotros solamente estamos enmarcando las cosas que nosotros pasamos, lo más seguro es que en un momento podamos correr el riesgo de perder nuestra fe. Aún yo te puedo decir una cosa que he escuchado bastante dentro de los comentaristas, que puede uno generar una tendencia depresiva en nuestra fe, puede uno generar una tendencia de tristeza o amargura aún en nuestra vida, cuando no tenemos el cuidado de poner nuestro énfasis en las promesas que el Señor nos ha dado y sobre todas las cosas, empezar a contar las bendiciones que el Señor ha cumplido, ha dejado llegar ya sobre nuestra vida. Génesis 48, versículo 5 lee de esta forma: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manases, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y como Simeón serán míos. Lo que estamos viendo en este capítulo es la adopción que Jacob hace a los dos hijos de José. Les está cediendo los mismos derechos que sus hijos tenían. Les está dando parte de herencia en la tierra de Israel. Les está dando un lugar a nivel de primogenitura como lo tenían hasta ese momento Rubén y Simeón. Cuando nosotros ahora contemporáneamente buscamos una aplicación a nuestra vida, yo creo que debemos de tener en consideración que hay varias formas de entender la adopción contemporáneamente. La adopción en la sociedad en la que vivimos es un término legal que se hace cuando se adopta a una persona, a un ser humano dentro de la familia. Es lo más aplicable al tiempo en el que vivimos. Cuando llegamos a Romanos capítulo 1, vamos a empezar a descifrar bíblicamente cómo nosotros salimos beneficiados de esta adopción que se nos hizo a nosotros, de este ejemplo de adopción que Jacob estaba haciendo a los dos hijos de José. Dice Romanos 9:1, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mis parientes según la carne, que son israelitas. Bien importante, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos podemos dar cuenta en este capítulo cómo el apóstol Pablo les está dando el derecho de autor, por así decirlo, a el pueblo de Israel. Y remarca que ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ellos son la primicia de adopción que se ha dado a través del Eterno hacia la humanidad. Para continuar, necesito también ir a Gálatas capítulo 4, donde vamos a volver a mencionar la adopción. Y dice Gálatas 4, versículo 1: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo,
sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por los padres. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué importante es que en estos dos libros, en estos dos capítulos, nos podemos dar cuenta que el principio de la adopción le pertenece a Israel. Nosotros, como gentiles, vamos a ponerlo de esa forma, no es que no hayamos recibido esa adopción. Desde luego que sí. Simplemente yo creo que lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que todas las cosas dentro del contexto bíblico tienen un orden. Y por ahí siempre hemos dicho en nuestras congregaciones que el Eterno es un Dios de orden. Entonces así nos podemos dar cuenta que podemos nosotros ser beneficiados de esta adopción, teniendo en consideración que esta adopción se inició en el pueblo de Israel. Pero el capítulo que mayor nos da luz de lo que es la adopción es Romanos capítulo 8. Romanos 8:1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Creo que el primer énfasis que da el apóstol Pablo en su libro de Romanos capítulo 8 es la importancia de entender el propósito de la adopción. El propósito de la adopción tiene como contexto en Romanos que nuestra vida ha cambiado. Tiene como contexto el explicarnos que no tan solo ha sido un término legal, pero debe de producirse en nosotros una metamorfosis, un cambio, una transformación, donde al recibir el Espíritu ya no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme la guianza y la dirección del Espíritu, del Rúa en nuestras vidas. Versículo 9 nos continúa insistiendo de esta forma: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante que remarquemos que es ese sello del Espíritu que nos da
la adopción nos da la confirmación de que realmente le pertenecemos a Él, de que realmente hemos sido incorporados, así como Efraín y Manasés fueron incorporados a Israel. Nosotros debemos de tener la seguridad de que también nosotros hemos sido incorporados por los frutos de nuestras obras. Ahí nos podemos dar cuenta si realmente ya se ha iniciado en nosotros ese proceso o seguimos todavía sin haber sido adoptados, recibiendo ese espíritu de adopción, lo cual habla en el versículo 15. Continuó, dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Versículos 15 y versículos 23 son fundamentales para interpretar específicamente cuál es el beneficio que nosotros recibimos a través de la adopción. Porque el espíritu solamente que hemos recibido es el de adopción. Versículo 15 nos dice que inicialmente hemos recibido esa confirmación, esa presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, la cual viene para renovarnos, transformarnos, para confirmarnos. Pero el versículo 23 nos dice que todavía seguimos en la espera de una adopción total. Y dice el versículo de Romanos 8:23, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de adopción. Dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Yo creo que son dos fases. Regreso a la porción de este día de la Torá. Jacob estaba adoptando a Efraín y a Manasés. Lo estaba adoptando antes de bendecirlos. Bien importante, hermanos, que tengamos ese énfasis y en ese orden. ¿Ok? Porque así mismo Romanos nos lo explica. Antes de que Dios nos bendiga, primero tiene que incluirnos, adoptarnos, incrustarnos a su familia. Entonces, en ese orden, Efraín y Manasés son adoptados inicialmente para después ser bendecidos. La bendición de Benjamín y Manasés tuvo su apogeo, tuvo su mejor momento en el libro de Jueces, donde podemos darnos cuenta que fueron unas de las dos tribus más fuertes, especialmente la de Benjamín, que contaba con mayor número de guerreros y de gente hábil para la guerra, gente bastante diestra en el arco y la flecha. Entonces nos podemos dar cuenta que fueron años después cuando se vino a cumplir esa bendición sobre los dos hijos de José. Así también nosotros, ¿no? Nosotros en Romanos 8 se nos explica que nosotros primeramente recibimos ese espíritu de adopción, esa promesa de que un día
vamos a recibir nuestro cuerpo nuevo, vamos a recibir la vida eterna, la inmortalidad. Pero en ese proceso que estamos en la espera de ese momento, el espíritu de adopción que ya está en nosotros, esa promesa, ese regalo, es el que nos confirma, es el que nos transforma, es el que nos da la dirección que el Eterno desea sobre nuestras vidas. Es un poquito difícil un tema tan extenso, meterlo en 23 minutos que tengo en este programa, pero yo te quiero invitar a que tú, si quieres ser discipulado, si quieres sumergirte más en el conocimiento bíblico, te comuniques con nosotros. El teléfono a marcar es el 214-212-7676, y quizás tú puedes no haber entendido todavía el proceso de adopción que el Eterno ha hecho sobre nosotros. Hay bastantes bendiciones que son puestas también para nosotros porque hemos sido adoptados, ya hemos recibido ese espíritu de adopción que mora en nosotros. La promesa, la confirmación, la transformación se ha iniciado. Si tú todavía sientes que no eres parte de esa familia, no sientes esa adopción, te sientes ajeno al Eterno, es tiempo de llamar, es tiempo de recibir ayuda, es tiempo de que comprendas detalladamente lo que significa adopción en el contexto bíblico. El teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para servirte, estamos aquí para guiarte, estamos aquí para explicarte desde el principio de las Escrituras, desde Génesis hasta el final del relato bíblico, Apocalipsis, y ver cómo la palabra nos da llenado de bendiciones y de promesas que el Eterno tiene para nosotros. Solamente te quiero hacer una pregunta antes de concluir. ¿Has reclamado tus promesas y tus bendiciones? ¿Las estás contando? ¿Las estás viviendo? ¿Las estás disfrutando? Si no, mi teléfono es 214-212-7676. Que el Eterno te bendiga. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך